Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Miren, hoy les tenemos un programa especial y diferente, bueno, como siempre, que lo vamos a titular Los crucifijos de Donatello y Brunelleschi. Son dos crucifijos, pues que ambos, por supuesto, representan a Jesús crucificado, pero con dos concepciones completamente distintas. Véanlos ahí, vean primero el de Donatello. El de Donatello, pues, es un Cristo que se ve muy humano. Véanlo como se ve la cara de sufrimiento, hasta uno le ve el sudor, el cansancio, el dolor, se le transpira todas esas cosas. O sea, es sumamente humano. Y vean ahora este otro que es el de Brunelleschi, que es un Jesucristo que se ve más Dios, o sea, unas facciones mucho más suaves, más divinas, no se ve tanto el sufrimiento, sino la espiritualidad. Las mismas líneas del cuerpo son más suaves. Y miren, los dos representan a la misma persona. Lo que pasa es que Jesús, en su acepción de Dios y de hombre, vamos a decir que Donatello lo vio más como hombre y Brunelleschi lo vio más divino, por eso son esas facciones tan serenas. Y esos dos crucifijos son prácticamente del mismo tamaño. Uno está, el de Donatello, está en una iglesia que se llama la Santa Croce, una iglesia franciscana en Florencia, y el de Brunelleschi está en Santa María de la Novella, otra iglesia allá en Florencia. Y tiene una historia bellísima, la cual es narrada por Giorgio Vasari, un gran pintor, pero que además fue un escritor que nos legó la vida de los grandes artistas del Renacimiento, escrita pues poquitos años, porque él forma parte del Renacimiento. Podemos decir que Vasari, aparte de ese libro, él fue quien comenzó la decoración de la cúpula de Santa María del Fiori. Pues Santa María del Fiori, mire, es una de las iglesias más bellas del mundo, y creo que actualmente es como la cuarta en tamaño después de la de San Pedro, la de San Pablo en Londres, la de Sevilla. Bueno, por ahí viene la de Florencia, que es una belleza. Véanla porque es impresionante y ojalá todos puedan ir y verla en persona. Es magnífica. Entonces, esa cúpula tiene unos frescos en la cúpula que los hizo Giorgio Vasari, que representan el juicio final. Ahí les mostramos pues una vista del conjunto y un par de detalles de ese juicio final. Vasari hizo un libro que se llama Vidas de los Artistas, como les dije, y ahí narra esa bellísima anécdota con la cual vamos a cerrar el programa. Pero vamos a hablarle primero un poquitico de quién fue Brunelleschi y quién fue Donatello. Miren, Brunelleschi es hijo de un notario que su padre quería que fuera notario, pero era un muchacho, pues como cuando les he hablado de Limber o de Ford, de esos genios, que le gustaba así hacer cositas y armar y desarmar. Y al final el padre termina dándole una educación que aprende las matemáticas de la época y él se convierte en orfebre. Y se convierte en un orfebre pues connotado y famoso pues, cuando era muy joven. Estamos hablando ahorita del año 1400 después de Cristo, y Brunelleschi nació en 1377. Vamos a decir, cuando él tenía 23 años ya tenía su fama de orfebre. Y por esa fecha, en 1401, hay un concurso para hacer las puertas del Baptisterio de Florencia. El Baptisterio es ese edificio que ven ahí, que queda justo enfrente de la catedral, que tenía unas puertas de bronce y había que hacerles el decorado. Entonces se hace un concurso. El concurso era en base a el evento bíblico del sacrificio de Isaac. Ustedes recuerdan en la Biblia que Dios le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo pues que había tenido con su esposa Sara, que lo sacrifique. Y él, obediente a Dios, lo sube a una montaña y cuando ya lo va a sacrificar, pues aparece un ángel y lo detiene. Y hay un asno, pues, y aparece un cordero enzarzado, enredado, que es el que él al final sacrifica. Entonces, en base a esto se hacen los diferentes artistas que estaban concursando, hacen su sacrificio de Isaac y quedan dos que son los dos sobresalientes, y los dos son dos genios. Y esa es una de las rivalidades más famosas de todos los tiempos a raíz de este evento. Quedan Brunelleschi y Ghiberti. Vean la talla, pues el vaciado, la escultura, vean la escultura de Brunelleschi y vean un Abraham, pero bien dramático, que tiene agarrado por el cuello a Isaac y está a punto de matarlo. Y en la otra, pues es un poco más suave, está un Abraham más gentil, más estilizado, también a punto de sacrificarlo, pues y salen en ambas el cordero y la mula, pues y por supuesto Isaac. Al final se decantan pues por Ghiberti, lo cual le pegó muy durísimo, muy duro a Brunelleschi. Vamos a decir que Brunelleschi desde antes ya él se había aficionado a la escultura
y se había hecho de un amigo, se había hecho muy amigo de una joven promesa de la escultura que era Donatello. Donatello era como 9 años menor. Donatello nació en el 1386, mientras que Brunelleschi, como les dije, en 1377, y se hicieron muy amigos en base a eso de la escultura, y bueno, se los veía muchos caminando por la ciudad de Florencia. Después de que Brunelleschi pierde este concurso, él decide irse a Roma con Donatello a estudiar a la Roma antigua, a estudiar el arte, la arquitectura y la escultura. Y les voy a decir por lo demás que Ghiberti hace unas puertas tan bellas que Miguel Ángel, cuando las vio 100 años después, dijo: estas son las puertas del paraíso, y así se quedó el nombre. Vean, ahí les muestro 2 o 3 imágenes, pues, por ejemplo, pues la de Noé o la de David. Y bueno, entonces se nos va a Brunelleschi a estudiar arte, por decirlo así, y arquitectura en Roma. Y una de las cosas que más le llama la atención es el Panteón Romano. El Panteón Romano tiene una cúpula de 40 y tantos metros, hecha en cemento, que es hasta el momento la cúpula más grande que ha construido el ser humano, pues. Y todavía con esas técnicas y de cemento, creo que es la más grande todavía a la fecha de hoy. Y él lo estudia porque él sabía que la iglesia esta, Santa María del Fiori, nunca se había concluido la cúpula. Esa iglesia la habían diseñado en el año 1290, había un arquitecto que se llamaba Arnoldo di Cambio, que por lo demás también diseñó a la iglesia de la Santa Croce, y nunca se había podido concluir la cúpula. Se habían hecho cúpulas de madera y cosas que se dañaban, y siempre eso estaba por terminar. Y Brunelleschi sabía que eso iba a ser, bueno, más grandioso que las puertas del paraíso. Todavía no se llamaban las puertas del paraíso, pero que eso iba a ser una cosa que iba a impactar a la humanidad, el hacer esa cúpula. Entonces él estudia, toma notas, hace cosas. Pasan varios años que los romanos lo decían que esos eran los buscadores de tesoros, porque iban Donatello y Brunelleschi excavando por toda Roma, buscando cosas, piecitas, y las dibujaban y las copiaban. Donatello se regresa antes a Florencia, y Brunelleschi se queda varios años más, se queda hasta 1407 o así. Es por esa fecha que ocurre la anécdota de los 2 Cristos. Pero vamos a hacer una pausa, les voy a contar cómo Brunelleschi construye la cúpula de Santa María del Fiori, y después vamos a la anécdota de los 2 crucifijos. Una pausa que ya seguimos. Amigos, seguimos hablando de esta bellísima historia de los Cristos o los crucifijos de Donatello y de Brunelleschi. Y estamos hablando pues de nuestro personaje Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, que se regresa a Roma con esas grandes ideas para concluir la cúpula. Y eso era una de las discusiones que había en ese momento en Florencia, cómo concluir la cúpula. Entonces él se está preparando todo el tiempo, aparte de lo que había estudiado en Roma, diseñando máquinas y cosas, y así como él, Ghiberti, su competidor en lo de las puertas de bronce del batisterio, y se hace como un llamado para ver qué proponían los diferentes artistas. Cuando le toca a Brunelleschi hablar, él le dice: señores, a los cónsules, pues, y a los encargados, señores, miren, los grandes proyectos tienen grandes dificultades, pero yo estoy seguro que esto, siendo una obra de Dios y de la Virgen, y dedicada a la Virgen María, pues Santa María del Fiori se llama la iglesia. Acuérdense que Florencia viene de flor, y la iglesia se llama Santa María de las Flores. Entonces, él dice, siendo una obra pues que dedicada a la Virgen María, ya seguro va a iluminar al que quede elegido. Entonces, él propone que llamen a los mejores arquitectos de Europa, pues no solamente de Florencia, sino de Italia entera, de Alemania, de Francia y de España, y que discutan el tema. Y por allá por el año de 1419-20 se reúnen todos aquellos personajes y empiezan a discutir cómo hacer la cúpula. Yo les recuerdo pues que, si ustedes ven, hay una cosa que uno siente, aunque es una cosa de ingeniería, uno la siente y uno la percibe. Un arco, cuando se apoya así, ya es estable. Cuando lo estás construyendo así, esto tiende a caerse. Entonces, construir la cúpula es complicado, pues hay tracciones, entonces hay que hacer andamios para que mientras se va construyendo hasta que se cierra no se caiga, y se hacen las propuestas más diversas y absurdas, pues desde construir unas columnas inmensas, una columna de 100 metros de altura para soportar la cúpula mientras se va construyendo. Hay quien propone que se llene todo de arena, o sea, que se llene la iglesia de arena para poder ir levantando la cúpula. Y alguien le dice, ¿cómo van a sacar la arena? Dice, bueno, entonces llenamos la arena con moneditas pequeñas para que los pobres, una vez que termine la construcción,
se lleven la arena para sacar las monedas y saquen. Bueno, hay diferentes propuestas, pero Brunelleschi dice que no, que eso se tiene que hacer sin andamio y sin nada. Pero le preguntaba cómo, y él es como muy reacio a soltar prenda. Él va soltando algo de prenda, ¿no? Él dice, bueno, mira, hay que hacer dos cúpulas, una interna, una externa, hay que hacer algo parecido a lo del Panteón Romano, hay que tener cuidado con el agua, hay que ser, pero la gente le decía, bueno, pero dinos cómo. Y él decía, no, yo no le voy a decir cómo, porque si no me copian la idea, me la roban. Entonces la gente se burlaba de él, pensaba que se ha vuelto loco, una cosa tan importante, y este hombre dice que él la hace y no nos dice cómo. Entonces hay una anécdota que es divertidísima, que les voy a contar a continuación, que él les dice, vamos a hacer una cosa, yo les propongo que el que sea capaz de parar un huevo, ese sea el que haga la cúpula. Entonces vienen todos esos arquitectos y sabios. Yo les estoy contando esta anécdota sacada del libro de Giorgio Vasari. Ahí todos empiezan a tratar de parar el huevo y nadie lo puede pararse y se le cae. Entonces cuando llega Brunelleschi su turno, agarra el huevo, le hace así un golpe contra la mesa, que le parte la base y se queda el huevo paradito. Entonces los demás le dicen, bueno, pero así cualquiera, si también lo hubiera hecho yo, le dicen los otros sabios, los otros arquitectos, le dicen sí, ahora lo pueden hacer después de que yo les dije cómo. Lo mismo va a pasar con la cúpula, que si yo les digo cómo la van a hacer, pero si no me la dan el trabajo a mí, yo no les voy a decir cómo. Bueno, para hacerles el cuento corto, finalmente le dan el trabajo a Brunelleschi, ponen a su lado pues a Ghiberti, a su competidor, a su rival. Él se va y viene, deja a Ghiberti solo, y Ghiberti no puede hasta que él viene y construye la cúpula más o menos en 16 años. O sea, vamos a decir que eso en promedio se levantaba 30 centímetros por mes, una cúpula que tiene 45 o 50 metros de altura. Y se hacían promesas en Florencia que decían algo así como que, ¿cuándo vas a hacer tal cosa? No, cuando Brunelleschi termina la cúpula. Pues yo iba poquito a poquito. Pero bueno, él con sus técnicas, que todavía muchos no se conocen, la va diseñando, inventó máquinas, por supuesto los materiales los subían tirados por bueyes, pero arriba con mecanismos de poleas y cosas muy ingeniosos, los cuales le sirvieron de modelo a la gran Leonardo da Vinci para algunos de sus inventos. Por ejemplo, había un mecanismo que los bueyes sin cambiar de dirección a lo mejor podían subir o bajar el peso que estaban subiendo. O sea, no había que entonces agarrar a los bueyes y que salgan corriendo para allá para que baje y corriendo para acá para que sube, sino cambiándole una cosita se hacía. Y él con ese gran ingenio y con ese gran tesón termina la cúpula y se convierte pues en el hombre pues más aclamado de Florencia. Ahí se los muestro en una estatua que han puesto él mirando a la cúpula, mirando a su gran obra. Entonces, bueno, vamos ahora a nuestro segundo personaje. Como le dije, Donatello es un joven talentoso, desde muy joven quería ser escultor. Él hizo esculturas sumamente famosas. Les voy a mostrar primero esta de San Juan. Fíjense este San Juan, la presencia que tiene, los pliegues y la fuerza que tiene. Dicen que el gran Miguel Ángel se copió un poco, tomó ideas de ahí, para decirlo de otra manera, para hacer el Moisés. Vean esta otra que se llama el David de mármol, que sale David y a sus pies la cabeza de Goliat. Esa está precisamente en Santa María del Fiori. Como les dije, esta joven promesa de la escultura que era Donatello se hace muy amigo de Brunelleschi y a partir del evento de las puertas del baptisterio se va junto con él a Roma. Lo que les quiero decir con esto es que eran grandes amigos, aunque tenían 9 años de diferencia de edad. Imagínense ustedes que se van juntos a Roma, que se la pasaban juntos para todas partes, hasta que llega un día que Donatello hace un crucifijo de madera, una talla en madera, con aquel cuidado, y él cuando termina se siente muy orgulloso de lo que había hecho. Entonces el crucifijo lo colocan en esta iglesia que se llama de la Santa Croce, la iglesia de los franciscanos que les comenté anteriormente. Entonces él un día llama a su amigo Brunelleschi, eso es por la fecha que ellos regresaron de Roma, estamos hablando del año 1407 más o menos, llama a su amigo Brunelleschi y le muestra su obra de arte pensando que Brunelleschi le iba a decir, oye, qué maravilla, qué bien te quedó. Pero Brunelleschi, cuando ve el crucifijo, se sonríe un poco así y, bueno, no le dice nada. Entonces Donatello le dice, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿No te gustó? Entonces Brunelleschi le dice, es que lo que pasa es que tú crucificaste a un campesino, no crucificaste al Hijo de Dios.
Bueno, Donatello se siente mucho, pues le pega mucho ese comentario de su amigo Brunelleschi y le dice un poco así, bueno, si tú crees que es tan fácil, agarra un pedazo de madera y haz tú uno. Y bueno, vamos a hacer una pausa, los amigos se separan, Brunelleschi se va a su taller y vamos a hacer una pausa y ya les voy a contar qué pasó, qué hizo Brunelleschi cuando se separó de Donatello después de ese comentario. Una pausa y seguimos hablando de los crucifijos de Donatello y de Brunelleschi. Amigos, seguimos hablando de los crucifijos de Donatello y de Brunelleschi. Les hago una acotación con la anécdota del huevo ese de Brunelleschi que él paró en una mesa de mármol, en una superficie de mármol. Esa anécdota tiene un retruque porque a Cristóbal Colón le pasó lo mismo años después. A Cristóbal Colón, una vez en una cena, algo, uno de los personajes del Imperio Español, pues de la Corona de España, le dice, miren, si usted no hubiera descubierto América, seguramente que la hubiéramos descubierto nosotros después, porque eso era muy fácil, eso era llegar ahí. Entonces Cristóbal Colón les hizo el reto de que pararan un huevo, igualito que hizo Brunelleschi. Y pasó lo mismo, pues ninguno pudo, llegó Colón y lo rompió. Entonces, cuando los demás le dijeron, bueno, así cualquiera, entonces Colón le dijo, bueno, sí, ustedes dicen que cualquiera hubiera descubierto América, como ahora cualquiera puede parar el huevo, después de lo que yo hice. Y esa anécdota se conoce mundialmente como el huevo de Colón, pero se debería conocer como el huevo de Brunelleschi, o quién sabe si Brunelleschi la tomó de alguien anterior a él. Pero lo cierto es que Brunelleschi vino antes de Colón. Entonces les estaba comentando que Brunelleschi se separa y se encierra, según Vasari, en su taller y pasa varios meses esculpiendo su Cristo. Y cuando él se siente preparado, llama a su amiguísimo, pues a su amigo Donatello, y lo invita a cenar. Entonces van al mercado, compran cosas entre las que estamos seguros, pues por la anécdota, que hay bastantes huevos. Entonces, pero habían verduras y cosas, ¿no? Entonces ellos la llevaban, pues así como decir en el delantal, así, en una bolsa así, la llevaba Donatello. Brunelleschi quería que Donatello tuviera tiempo de ver la escultura solo y apreciarla. Entonces cuando están cerca le dice, espérate que se me olvidó comprar vino, no sé qué, entra tú y espérame en la casa. Y él había puesto el Cristo en un sitio, era del mismo tamaño que había hecho Donatello, y lo había puesto en un sitio así que apenas él llegara se lo tropezara. Dice pues nuestra referencia, Giorgio Vasari, que cuando llega Donatello y ve aquello, se queda maravillado. Y el delantal que traía con los huevos, las verduras y las cosas, se le cae y se le forma un reguero en el piso, pero él se queda viendo aquella magnífica escultura, pues aquella magnífica talla en madera que había hecho su amigo Brunelleschi. Cuando llega Brunelleschi, Donatello le dice, la verdad es que yo soy bueno siendo campesino, pero tú eres bueno haciendo Cristos. Y Brunelleschi, bueno, ¿y ahora qué vamos a comer? O sea, con aquel reguero, con la cosa. Brunelleschi le dice, ya yo no necesito comer, ya yo tuve lo mío. O sea, ya yo con esto aprendí. Bueno, esta anécdota nos da varias cosas que ver, ¿no? Primero vamos a decir la humildad de Donatello, que él reconoce la superioridad, pues, de la talla de su amigo. Quizás por esas ideas medievales y quizás porque ellos no habían hecho esa reflexión que hemos hecho nosotros, de que ambas esculturas están mostrando una faceta diferente de Cristo, pues una la del Cristo Dios y otra la del Cristo hombre. Pero él tuvo la modestia de reconocer que su amigo mayor que él, Brunelleschi, había hecho una mejor obra, y quizás podemos decir que Brunelleschi no fue muy suave cuando le dijo crucificaste a un campesino. Hay una gran enseñanza en toda esta anécdota. Bueno, amigos, para concluir el programa, yo los dejo que se recreen en los dos crucifijos. Vean primero este de Donatello, pues como diría Brunelleschi, el campesino. Vayamos viéndole la cara, véanle como, yo lo veo como que transpirara sudor, pues. La cara es ruda, la barba es una barba fuerte, pues una barba, el cuerpo es una persona fuerte, y fíjense que eso se presta también a discusiones, cómo sería la contextura de Jesús. Si Jesús trabajó hasta los 30 años como carpintero, seguramente era un hombre fuerte, musculoso, piensa uno, ¿no? Y bueno, ahora vamos a recrearnos un poquitico en la talla de Brunelleschi. Vean las facciones de la cara, de verdad que serenidad.
La barba sí es un poco más delicada. Vean también el cuerpo, pues es menos musculoso, es un cuerpo más curvilíneo, por decirlo de alguna forma. Y bueno, ese era el programa que les queríamos hacer hoy. Esta bellísima anécdota entre dos de los grandes genios del Renacimiento. Les recuerdo que el Renacimiento, pues esto es lo que se llama la primera parte del Renacimiento. Estos personajes son anteriores pues a Miguel Ángel, anteriores a Leonardo. Y bueno, una vez más, esa era la historia que les queríamos contar. Los esperamos en un próximo programa, pero vamos ahora, como siempre, a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Amigos, en este Educando a nuestros padres les quiero hacer énfasis en varias cosas de las cuales hablamos en el transcurso del programa. La primera, les recuerdo pues que nuestra referencia es Giorgio Vasari, un pintor renacentista que fue quien comenzó a pintar, a dibujar en la parte interna de la cúpula el juicio final, y que lo terminó otra persona, porque él falleció por allá por 1576, y que lo terminó de pintar otra persona, otro pintor que se llamaba Zucaro. Y ese es quien escribió nuestra referencia y cuenta en su narración acerca de cómo se hizo, cómo le dieron a Brunelleschi el trabajo de hacer la cúpula, cuenta eso que les comenté del huevo de Colón, esa historia que yo la conocí toda mi vida como el huevo de Colón, hasta que la leí en esta historia de Vasari. Claro está, Brunelleschi vino antes que Colón, pero Colón vino antes que Vasari, y me queda pues una duda de si realmente Vasari contó una historia que era de Colón, atribuyéndosela a Brunelleschi, o si es correcto que Brunelleschi fue el que se le ocurrió aquello del huevo que conocemos como de Colón. Hay otra cosa, yo les he usado para ilustrar el programa estas imágenes de Donatello y Brunelleschi, que en esta se ve Donatello como más viejito que Brunelleschi, porque bueno, esas son las imágenes que conseguí. Pero quiero, aunque se los dije varias veces en el transcurso del programa, que quede claro pues que Brunelleschi era 9 años mayor que Donatello, y de ahí pues esa relación y esa historia, esa anécdota del crucifijo, que Brunelleschi le dice, no, ese es un campesino, o sea, lo trata como una persona un poco mayor, de más experiencia, a una de menos experiencia. Y el último comentario es que hay personas que dudan de la veracidad de esta anécdota, ya que dicen que los crucifijos no fueron hechos el mismo año. O sea, lo que sí está claro pues es que los dos crucifijos lo hicieron uno Donatello y el otro Brunelleschi, pero a lo mejor toda la anécdota del campesino y eso no es cierta. Pero lo que para nosotros es igual es la enseñanza, y ese es el Educando a nuestros padres, es la enseñanza que nos dan esas dos visiones de la misma persona que tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Bueno amigos, muchísimas gracias y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.